Amados hermanos, vamos a proceder al estudio de esta noche y para ello vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 27. La primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 27. Dice la palabra: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a gran número. Dios bendiga su palabra. Este, mis amados, ay, creo que me faltaron unas diapositivas. De repente creo que ya terminé y no, seguimos con el siguiente versículo. El versículo 20 dice: Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, pues ahora sí, ya terminamos la lectura bíblica. Disculpen, a veces no sé, se me pasan estos detalles, voy a mejorar. Y bueno, hermanos, el estudio de esta noche pues es interesante porque vamos a hablar acerca del oficio del anciano docente, también conocido como el oficio pastoral. Es necesario que durante este recorrido que hemos hecho acerca del gobierno de la iglesia, acerca del ministerio de la iglesia, acerca del oficio de la iglesia y de los oficios especiales que meditábamos la semana pasada, pues abordemos ahora el oficio del pastor o el oficio del predicador o del anciano docente,
como también se le conoce de una forma técnica. Y esto, mis amados, pues tiene mucho que ver con lo que estábamos analizando respecto a los oficios especiales de los creyentes. Acordará usted que esto hemos estado enseñando las últimas 2 semanas, de que el oficio universal de cada creyente se manifiesta tanto pues, en el mismo como en los oficios especiales. Y esto, recuerde usted, tiene que ver con profeta, rey y sacerdote. Cada uno de nosotros está llamado por Dios para ejercer este triple oficio de ser rey, en el sentido de que Dios nos dio la autoridad para gobernar en donde quiera que nosotros estemos o vayamos, gobernar bien su casa, por ejemplo, gobernarnos a nosotros mismos, tener el dominio propio, pero también Dios nos ha puesto para ser sacerdotes, intercesores por la familia, por el país, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Y por supuesto, uno de los más evidentes, Dios nos ha puesto como profetas para que anunciemos la palabra del Señor. Y esto funciona tanto en nivel miembro, nivel individuo, como nivel iglesia o nivel organización, porque recordará usted que la iglesia es un organismo vivo. Ahora, dentro de los oficios especiales, ya hemos mencionado el oficio general de la iglesia, el oficio del consistorio de una forma también muy general, pero es hora de aterrizar un poco más y hablar de la figura del pastor. Ahora, realmente, hermanos, a veces uno siente un poco de incomodidad al hablar de este tema, siendo pastor, porque como que a veces uno no quiere hablar algunas cosas porque a veces piensan o algunos podrían pensar que, bueno, el pastor está hablando de así porque a lo mejor le conviene o porque a lo mejor es de acuerdo a su conveniencia o a lo mejor es algo que él quisiera que se practicase, ¿no? Especialmente cuando aperturamos la lectura con esta idea de Pablo que habla acerca de el sostenimiento pastoral. Pero bueno, hermanos, pues recordarán que estamos leyendo, estamos estudiando este librito de Gerald Lighthouse, que es lo que creemos los cristianos. Y de hecho, él en su introducción nos marca esta lectura de Corintios. No fui yo el que la elegí de una forma arbitraria. Entonces, pues disculpen, hermanos, si a veces no digo algunas cosas así, a lo mejor que a lo mejor otros sí lo dirían. A veces como que la modestia exige que uno no hable tanto de sí mismo. Y a veces pues no me gusta hablar tanto de uno mismo. Pero de eso está marcado en el curso, en el estudio, y tenemos que abordarlo. Siendo así, hermanos, vamos a hacer una oración primeramente para dialogar con el Señor y pedirle su iluminación. Que sea Él el que nos hable. Señor, en esta noche nos disponemos a estudiar esta doctrina, este apartado de la doctrina, Señor, que tú instituiste al instituir siervos, ministros de la palabra que puedan predicar lo que tú inspiraste y también puedan, Señor, administrar los sacramentos. Gracias, Señor, gracias por la vida de todos los pastores que conocemos, de todos los que están trabajando, de todos aquellos, Señor, que están buscando iglesia. Pedimos también por ellos y por las iglesias que buscan también, por supuesto, un ministro de tiempo completo. Oramos, Señor, para que todas estas bendiciones sean derramadas y para que también en esta noche podamos entender, podamos obtener de ti la iluminación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar, hermanos, entonces del anciano docente o del pastor. Y ya hemos dicho que esto es parte de las funciones especiales de la iglesia, los oficios especiales de la iglesia. Y tenemos que hablar en primer lugar de lo que Gerald Lighthouse menciona como la dignidad especial del pastor. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo muy sencillo. Pero antes de hablar acerca de la dignidad, tenemos que distinguir a la persona del oficio y estamos refiriéndonos a la dignidad que tiene el oficio y no tanto la persona. Y quiero aclarar esto en unas anécdotas quizá. También tengo que mencionar casos porque tristemente es necesario hacerlo.
en el que qué pasa o qué sucede con aquellos hermanos o aquellas personas que a lo mejor son pastores, pero que no llegan a comportarse como tal. A veces, y hay que confesarlo, hermanos, y reconocerlo, que hay pecado en el pueblo del Señor y en muchas ocasiones hay pecado en la vida del pastor. Significa que él pierde esta dignidad. Bien, recordemos, hermanos, que la dignidad radica en el oficio, no en su persona. En otras palabras, nosotros respetamos algo así como la investidura que tiene ese varón que fue elegido por Dios y que el presbiterio puso sus manos, y por esto a esto le llamamos la ordenación del pastor, la ordenación del presbítero, y entonces nosotros respetamos ese acto, valoramos ese acto y le prestamos esa dignidad especial al acto. Hay un ejemplo muy interesante que sucedió y lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien en allá en Acapulco, en una ocasión llegó el presidente de la República y llegó en un momento en el que estaba un huracán, un desastre terrible en el 99, 97 me parece. Hubo un huracán, hizo destrozos. El presidente Ernesto Zedillo en ese entonces estaba recorriendo Acapulco para ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Y entonces alguien empezó a confrontarlo de una forma muy soez, tengo que decir, muy grosera. Esta persona le reclamaba esto y aquello y el presidente se mostró respetuoso en todo momento, pero llegó un momento, llegó algo, un tiempo justo en el que esta persona que increpaba al presidente ya empezó a molestarlo, empezó a insultarlo. Y el presidente dijo, silencio, respete mi investidura. Y eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque el presidente no pedía tanto que se respetara su persona, sino su investidura. Él dice, respete lo que yo represento. Yo represento el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y creo que eso se me quedó muy grabado y desde entonces siempre tengo eso presente, que en ocasiones, aunque no nos agrade la persona, tenemos que respetar la investidura o el oficio que él tiene sobre sí. En este caso, el pastor. El pastor tiene que recibir este respeto a su dignidad. Y en ello a veces citamos, por ejemplo, el caso en el que Daniel estuvo a punto de asesinar a Saúl y él dijo unas palabras muy interesantes y él dijo, Dios me libre de hacer algo, estoy parafraseando el texto, pero dice, Dios me libre de hacer algo contra el ungido del Señor. A pesar de que Saúl, era un hombre evidentemente malvado, era un hombre evidentemente pasional, era un hombre evidentemente pues desechado por Dios. David dijo, yo no puedo tocar a ese hombre, no por lo que él es o no por la persona que es, sino porque Dios lo ungió. Y esto, mis amados, se aplica también al pastor. Perdón, me siento incómodo hablando de esto porque pues, estamos hablando de uno mismo a veces, pero no quiero decir, hermanos, respétenme, quiero hablar en tercera persona y así es como me voy a dirigir. Entonces, si a lo mejor usted no le simpatiza el pastor, no le simpatiza esa persona, bueno, usted puede tener esta opinión o este sentir, pero siempre tiene que recordar, amado hermano y amada hermana, que lo que respetamos es su oficio, respetamos su ministerio, respetamos su investidura. Por eso el apóstol Pablo llama la atención a Timoteo en lo siguiente. Él dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta porción tenemos que recordarla para después ir a la definición de lo que es el oficio del pastor o el oficio pastoral. Aquí, mis amados, tenemos que distinguir entonces que el pastor merece ese respeto. Ahora bien, cuando hablamos de este respeto que la iglesia presta o que la iglesia otorga al pastor, tenemos que reiterar que es una dignidad especial, pero no una dignidad superior. Mucho ojo con esto. El pastor no es el más importante
porque no hablamos de rango, en la iglesia no hay rangos, no hay jerarquías, ni hay categorías, mis amados hermanos. Mucho cuidado con esto. En algunas ocasiones hay iglesias cristianas que parecen más bien iglesias católicas porque pareciera ser que hay rangos en la iglesia, hay estatus en la iglesia. Algunos malinterpretan, por ejemplo, el que el consistorio esté parado en el presbiterio como si fueran los príncipes del pueblo. Pero realmente, hermanos, esto es solamente una estrategia para atender al pueblo porque son los que dirigen al pueblo a la adoración al Señor, no porque sean los más importantes, incluyendo al pastor, sino simplemente por su oficio, por su ministerio. Recuerda, hermanos, que lo que importa es el funcionamiento de la iglesia, como dice aquí la diapositiva, no se trata de rango, jerarquía, sino de la esencia del funcionamiento de la iglesia. Para que la iglesia funcione, se tiene que prestar atención, se tiene que prestar cuidado hacia estos oficios que son importantes en la iglesia, pero no significa que el pastor sea, digamos, el más importante. Y por eso, mis amados, creo que esto también es un llamado, si hay algunos consiervos en el Señor, pastores, copastores que están viendo este video, pues también esto no significa que a nosotros se nos debe como subir a la cabeza esta idea de que nosotros somos los más importantes del pueblo. Estaba platicando con un pastor amigo mío y él me decía que en algunas ocasiones se llega a sacrificar a una iglesia por el pastor y eso no debe ser, especialmente como pastores no debemos permitir eso. Lo más importante es la iglesia, es la más importante porque es la novia de Cristo y el pastor es un siervo del Señor. Ahora, se requiere, mis amados, por esta dignidad, por este oficio que él lleva, que el pastor cubra algunos requisitos, por así decirlo, algunos requerimientos que no los pone, por cierto, el hombre, sino los pone el Señor. ¿Y cuáles son estos? Bueno, se requiere que tenga un tipo de competencia profesional, ciertos talentos y preparación para el desarrollo del oficio. Quiero llamar la atención a esto que estamos escribiendo aquí en esta diapositiva. Un tipo de competencia profesional. En algunas ocasiones el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, se habla de que no debe participar un neófito, por ejemplo, en el ancianato. No debe ser un neófito. ¿Y qué significa la palabra neófito? Neófito significa simplemente una persona nueva en la fe, una persona nueva en la iglesia, una persona que venga recién, no puede ser anciano ni pastor, porque se entiende que para estos oficios debe tener cierta competencia, cierto profesionalismo, cierto tiempo, etcétera. Muchos interpretan esto como que, bueno, los pastores tienen que ir forzosamente al seminario. Bien, esto no es del todo cierto, aunque en la mayoría de los casos es preferible. ¿Por qué? Bien, hermanos, porque el ambiente de un seminario, el ambiente de un instituto bíblico, le provee al joven o al hermano todas las herramientas para que llegue a desempeñar su ministerio en la iglesia. Muchas personas, por ejemplo, preguntan qué clase de materias se dan en un seminario. Y la clase de materias que se dan en un seminario, mis amados, a veces a lo mejor no lo habíamos pensado, todo lo que requiere una preparación pastoral, todo lo que requiere algo como esto, pero, por ejemplo, algunos seminarios tienen que dar Biblia, obviamente, todo lo que es la Biblia, un panorama general. Luego hablamos de lo que significaría o de lo que sería a lo mejor la liturgia que sirve para pues desempeñar todos estos órdenes de culto, por qué razón los celebramos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Hablamos también de teología, y teología tiene que ver con todo lo que signifique doctrina, todo lo que sea doctrina hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Luego tenemos que ver los pasajes bíblicos en su idioma original, se da hebreo, se da griego, y son idiomas, hermanos, que no crean un solo semestre se toman, a veces llevan más de 4 semestres.
También tenemos, por ejemplo, la materia de la predicación, la oratoria, qué hacer, qué no hacer, cómo preparar un sermón, en fin, hay muchísimos temas, hay muchísimas cosas que se estudian en el seminario. También, por ejemplo, yo llevé, recuerdo, en la materia de sociología, porque pues estamos hablando también de la sociedad, psicología pastoral para la consejería bíblica, entre muchas otras materias, mis amados, que valdría la pena que a lo mejor ustedes nada más conocieran para que vean en qué se está preparando o en qué se preparó el pastor en cuestión, a lo mejor el que está al frente de la iglesia, o a lo mejor si usted está viendo este video y son una iglesia que no tiene pastor, bueno, pues esto es lo que el pastor, digamos, está entrenado. Y por cierto, que este desarrollo o esta competencia también tiene que ver con la experiencia. La experiencia, mis amados, tiene, digamos, un valor invaluable. No se puede sustituir la experiencia con un libro. Y en este caso, a veces las iglesias somos un poquito como despectivos hacia los pastores o muy jóvenes o los pastores ya muy ancianos, ¿verdad? Muy jóvenes porque no tiene experiencia, porque está empezando, a lo mejor es soltero, etcétera. Y aunque hay cierto grado de verdad, pues ese pastor joven, a lo mejor de 25 años, 20 años, 30 años, pues tiene que crecer y tiene que madurar. Y la mejor manera de hacerlo, bueno, pues es trabajando ya en una congregación o en una iglesia. Ahora, para que se desempeñe este oficio, y es aquí donde a lo mejor algunas personas no van a estar de acuerdo, esto es lo que opina el pastor Gerald Niehaus, y es algo con lo que pues, yo comparto también, por supuesto, es que se requiere que el oficio sea de tiempo completo y que también requiera de más habilidades y más preparación. ¿Por qué de tiempo completo? Bueno, a veces hay personas que dicen, pues el pastor tiene que estar de tiempo completo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo pensamos muy bien, algunos luego se van un poquito como hacia la idea de que, bueno, porque en cualquier momento alguien puede morir y el pastor tiene que ir para consolar a la familia. Y aunque hay algo de cierto detrás de todo esto, el que el pastor esté de tiempo completo no responde tanto a eso, sino más bien que nada debe ocupar en la mente del pastor otras preocupaciones, sino solamente la iglesia. Una frase que me gustó mucho de un anciano de iglesia tenía esta filosofía y me agradó mucho porque él me decía, nuestro trabajo, él definía el trabajo del consistorio y el trabajo del pastor de la siguiente manera. Él lo definía así. El trabajo del consistorio es preocuparse por el pastor. Que el pastor no le falte nada, y con nada me refiero no solamente al aspecto económico, sino al aspecto social, emocional, de capacitación, etcétera, que no le falte el pastor para que el pastor lo único que se tenga que preocupar sea por su iglesia. Que si a lo mejor el pastor le faltan libros para sus hijos, nos organizamos y le damos libros a sus hijos. Que si a lo mejor la esposa del pastor está embarazada y no saben dónde aliviarse, nos ocupamos del embarazo de su esposa. Que el pastor no sabe a lo mejor inglés y necesita un curso, nos ocupamos de eso. Usted no se preocupe por lo demás para que usted se preocupe por la iglesia. Y esta es la razón por la que Gerald Niehaus menciona que el pastor tiene que ser de tiempo completo, para que no haya nada más que le robe la atención, que le robe la concentración y la energía más que la iglesia. Y claro, no estoy criticando con esto a aquellos hermanos que tienen un doble trabajo. A lo mejor están trabajando en una empresa y están trabajando en la iglesia, a lo mejor están trabajando en el taxi y están atendiendo a una iglesia, a lo mejor son vendedores. Y bueno, y esto tristemente, hermanos, es debido a la economía que a veces sean, siendo muy, muy francos, algunas iglesias no pueden suplir el 100% del salario del pastor, pero siempre es preferible que la iglesia haga este esfuerzo para que el pastor, como dije hace un momento, usando esta imagen de este anciano que les compartía, la iglesia se preocupe por el pastor y entonces el pastor no va a tener ninguna otra distracción, ninguna otra ocupación más que la iglesia. Y por eso, mis amados, pues esto siempre es muy bueno. Por cierto,
que la dignidad se deriva de lo que es la palabra de Dios. El pastor debe ser un obrero que sepa usar bien la palabra de Dios. Y por eso, mis amados, pues es este, deseable que el pastor no solamente conozca la Biblia. Una de las preguntas que me encanta que hacemos a lo mejor cada vez que entra un pastor nuevo al presbiterio es decirle, hermano, ¿cómo va su vida devocional? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está leyendo las escrituras? Porque pues si no sabemos la Biblia, y no digo que lo tenga que saber de memoria, pero ¿ha leído usted la Biblia completa, toda, sabe lo que dice, lo que no dice, puede identificar una herejía cuando se la decimos? Esto es importante. Y por esto, mis amados, pues también se requiere de una capacitación constante, de una asesoría para ser óptimo al servicio de la grey. El pastor tiene que estar actualizado en todo momento. Ahora, vamos a una pregunta que hicimos hace un momento por WhatsApp a todos los miembros de la iglesia. Y la pregunta era la siguiente: ¿cuál es la tarea central del pastor? ¿Cuál es la tarea central del presbítero? Miren, muchos de ustedes me respondieron muy bien y yo doy gracias a Dios, hermanos. Veo que la Iglesia del Divino Salvador es una iglesia que está bien preparada, que ha sido bien capacitada, porque ninguna de las respuestas que me dieron son erróneas. Quizá haya por ahí que ajustar una o dos respuestas, pero en esencia la gran mayoría de hermanos respondieron afirmativamente a lo que es el oficio central o la tarea central del pastor. ¿Cuál es la tarea central del pastor? Bien, lo primero, lo más importante, hermanos, déjenme colocarme aquí abajo. Bien, ya está bien. Lo primero, hermanos, es la administración de la palabra de Dios. Esa es la tarea central del pastor. Es, como decimos coloquialmente, es su chamba. Y para que ejercite su chamba, para que desarrolle su trabajo de ministrar la palabra de Dios, pues el pastor tiene que estar constantemente leyendo, estudiando la palabra de Dios. Por eso hablábamos anteriormente de una continua capacitación del pastor hacia las escrituras, que estudia a lo mejor algunos cursos. Yo sé que algunas veces no es posible, por ejemplo, estudiar una maestría, doctorado. Esas son cosas que aunque son útiles, pues quizá ya vayan hacia lo que una intelectualidad o algo así, que no está mal, lo reitero, pero tristemente en algunas ocasiones no se puede dar, ¿no? Pero sí es importante que el pastor, y aquí obviamente también hago un llamado a todos aquellos hermanos, pastores que están siguiendo esta transmisión, pues que nosotros tenemos que estar bien preparados para ministrar la palabra de Dios. Hay veces que en los presbiterios tenemos algunas capacitaciones que, por ejemplo, vamos a dar un curso de homilética y los pastores como que decimos, ¿para qué lo tomo si yo soy predicador? O va a haber un curso de Biblia. ¿Para qué lo tomo? En muchas ocasiones llega a suceder esto con algunos de nosotros que creemos que lo sabemos todo. Creemos que ya estamos capacitados en todo y lo cierto, hermanos, es que al rechazar estas capacitaciones, pues estamos poniendo en evidencia que pues no nos interesa realmente mejorar, no nos interesa ser mejores para predicar la palabra del Señor. Y eso la iglesia lo merece y el Señor lo merece. Lo siguiente, hermanos, pues es junto con la palabra de Dios, pues guiar espiritualmente a la iglesia. Esa sería la segunda tarea, o digamos es la misma, pero en forma descendente. Orar, aconsejar, consolar a los miembros de la iglesia. Voy a dejar al último esta de buscar a los que se han alejado por un momento, pero pues prácticamente estamos aquí viendo esto, ¿no? Guiar o la guía general de la iglesia, proteger al rebaño, visitar a los enfermos. Bien, hay dos cositas aquí que sí creo que sí vale la pena que busquemos o que profundicemos. Por ejemplo, el pastor, y eso es otra pregunta que a lo mejor debería haber hecho, pero el pastor, el trabajo es hacia la gente nueva o hacia la gente que está en la iglesia. Es una pregunta interesante.
En alguna ocasión, hermanos, algunas iglesias llegan a tomar el error o llegan a asumir el error de, por ejemplo, decirle al pastor, mire pastor, nosotros queremos que usted esté aquí con nosotros, pero que también evangelice y que atraiga más gente. Entonces uno tiene que preguntar, bien, hermanos, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿El trabajo es llamar a gente nueva o el trabajo es pastorear a la gente que ya está? Y aunque suene igual, son trabajos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dedicar a atraer gente nueva, a los que están ya en la iglesia, tengo que dejarlos aparte. Por eso la parábola del redil es un poco incomprensible para nosotros, porque si usted recuerda, dice la Biblia que el pastor deja 99 ovejas y va a buscar una. Esto dentro de nuestra lógica capitalista occidental es totalmente absurdo. ¿Cómo yo voy a desperdiciar o voy a poner en riesgo 99 ovejas para ir por solamente una? Esto no es parte de nuestra ideología. Incluso nosotros estamos acostumbrados a tener estas pérdidas y decimos, pues fue una pérdida. Las tiendas se les llaman mermas a todo esto, ¿no? Compran 100 camisas y saben que hay una o dos que a lo mejor se van a manchar, el cliente las va a regresar, va a pasar algo y esa camisa a lo mejor nunca se va a vender y ya al final se va a rematar y se va a vender como al 20% del costo o algo así, ¿no? No es parte de nuestra idiosincrasia, pero Jesús dice que el buen pastor va a buscar a una y descuida a las 99. Con esta premisa, yo les decía a aquella iglesia, bien hermanos, ustedes van a atenderse a sí mismos porque no podemos hacer ambas cosas. Ahora, si quieren que la iglesia esté bien atendida y que haya consejería y que haya todo esto, bueno, pues tendremos que dejar que la gente nueva sea atendida por ustedes, la iglesia. Y tristemente la iglesia no quiere, porque piensa que el pastor tiene que hacerlo todo. Y el pastor no está llamado a hacerlo todo. Si hablamos, por ejemplo, de buscar a la gente que se ha alejado, en algún momento puede hacerlo el pastor, sí, sí lo puede hacer, pero para ello también recuerden, mis amados, que la tarea principal es ministrar la palabra del Señor. Y hay veces que estas personas, aunque están alejadas, digamos, por malos entendidos o por desánimo, bueno, para ello también debe estar la iglesia. Y por cierto que, aunque la visita a los enfermos es parte de una tarea principal, no es lo más importante dentro de las tareas del pastor. Y aquí quiero por esta razón hacer el llamado a la tarea principal. Esa es la tarea principal. La tarea secundaria puede funcionar o puede hacer estas cosas. Puede el pastor visitar a los enfermos, a lo mejor hacer algo con las familias, estudios de matrimonios, etcétera, organizar a lo mejor el que vayan a entregar despensas, lo puede hacer, pero no debes descuidar lo más importante que es la administración de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bien, porque por esa razón, hermanos, la palabra pastor significa aquel que apacienta. Y significa hacer pacer o guiar a los animales al campo para que coman. El pastor da de comer, alimenta a las ovejas, pero hay otra frase aquí que puse que no pertenece a lo que menciona el autor, pero que el pastor, aunque alimenta a las ovejas, no puede hacer que estas mandíbulas, ellas muevan sus propias mandíbulas, ¿no? Uno como pastor enseña la palabra, por ejemplo, mis amados, se prepara el estudio de esta noche, se manda el link, pero no puedo obligar a nadie a que se conecte al link. Uno prepara su sermón, expone la palabra, pero yo no puedo obligar a las personas a que lleguen temprano a la iglesia. Esa es responsabilidad de los miembros. Por esa razón vimos anteriormente que el oficio es responsabilidad de cada creyente. Y porque cada creyente debe de realizar estas tres funciones de rey, de sacerdote y de profeta, el pastor está para capacitar a estos creyentes.
El pastor está para capacitar a los hermanos a fin de que tengan esta tarea de vivir su cristiandad, de ser testigos donde quiera que estén y también que aprendan a servir a Dios con sus dones, talentos y capacidades. Nuevamente, no se trata de que el pastor lo haga todo, se trata de que la iglesia aprenda a usar sus talentos, aprenda a usar sus capacidades, aprenda a usar sus dones espirituales. Y que si hay alguien que a lo mejor dice, miren, a mí me encanta visitar, hermano, usted puede hacerlo. Hermano pastor o hermanos de la iglesia, fíjense que a mí me gustan o la organización de las fiestas, usted hágalo. Pastor, ¿qué le parece si hacemos un programa para los coros, etcétera? Hay que hacerlo, pero para eso puede haber otra clase u otros hermanos. En este sentido, hermanos, el pastor no es ni el director ni el jefe, sino maestro y guía en la palabra de Dios. Las decisiones prácticas acerca del manejo de la iglesia deben ser tomadas por todos los oficiales de la iglesia y el pastor debe acatar sus decisiones. En ese sentido, el pastor funge como consejero a fin de que todo tenga base bíblica para la toma de decisiones. Y esto lo quiero puntualizar mucho, hermanos, porque a veces se piensa que el pastor es el que tiene que autorizar las cosas y esto a veces es un poco incómodo de aclarar porque no es el pastor el que decide todo. En algunas ocasiones hay algunos hermanitos que, con todo respeto lo digo, dicen algo como, oigan, necesito una mesa, a lo mejor quisiera yo una mesa, y ya le dije al pastor, y el pastor me dijo que sí, yo no puedo autorizar una mesa que salga de las instalaciones de la iglesia, porque para eso están los oficiales llamados diáconos. Yo me quiero casar en el templo y ya le avisé al pastor y a ver cuándo voy a agendar mi día de boda. Hermano, yo no puedo autorizar algo como eso porque para esto existe un cuerpo gobernante que es el consistorio. Y sobre todo, y especialmente, el manejo del dinero, hermanos, y yo les digo, siempre les he dicho a los ancianos y diáconos, mientras menos me involucren en toma de decisiones con respecto al dinero, mucho mejor. De hecho, el pastor no debe manejar finanzas de la iglesia. Y esto lo digo también a todos aquellos hermanos que nos escuchan de otras congregaciones, como por ejemplo, hermanos que a lo mejor no tienen pastor o también pastores, ¿verdad? Si usted ama a su pastor, y esto una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, si usted ama a su pastor, si usted quiere a su pastor, no le deje manejar dinero. No lo haga. Es lo peor que puede hacer. Cuídelo, ámelo, ore por él y no lo ponga en una situación que puede prestarse a malos entendidos, que puede prestarse a tentaciones, etcétera. Mejor líbrelo de esa situación. Así, hermanos, hay otras personas que pueden desempeñar este cargo. Eh, el pastor debe estar constantemente informado acerca de lo que acontece en el mundo, así como la continua capacitación de libros acerca de la Biblia, consejería, teología, entre otros. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente de una forma, pues quizá velada, pero que vale la pena que estemos refrendando. Ahora bien, el oficio del pastor, hermanos, que requiere esta dignidad, este reconocimiento, esta oración, porque ahorita no estamos hablando, por supuesto, de las responsabilidades de la iglesia hacia su pastor, no estamos hablando de eso, estamos hablando más bien de la responsabilidad del pastor hacia su iglesia. Y la responsabilidad del pastor de su iglesia, ya hemos dicho, es de estar preparándose constantemente para que la predicación cada día sea mejor, cada día esté más puntual, sea más relevante a los miembros de la iglesia y por eso, bueno, tiene que capacitarse. Pero en esta administración de su ministerio, también Yananejas llega a mencionar que hay algunos peligros del pastor o algunos peligros que sufre el oficio del pastor y vamos a ver cuáles son. El primero, mis amados, es que antes de todo, debe haber un mutuo acuerdo entre el pastor y la congregación para que el oficio del pastor esté bien claro.
y no haya malos entendidos respecto a lo que el pastor debe hacer, el avance y la obra. Vuelvo a mencionar esto porque fue algo que sí me pasó, hermanos, en una iglesia, no quiero decir el nombre, que estaba buscando pastor, me llamó, me planteó el trabajo de la iglesia y ellos querían que pues prácticamente el pastor hiciera evangelismo, pero que fuera a cuidar a la gente que viene por primera vez y que también echara a andar la escuela dominical, y, es decir, un hombre orquesta es lo que ellos querían. Esto realmente me desanimó. Llegó un momento en el que dije, creo que vamos a buscar otra opción porque no tienen muy en claro cuál es el objetivo del pastor y esto puede dar pie a malos entendidos y mejor preferimos no entrarle hasta que ellos tengan una claridad respecto a qué es lo que debe hacer el pastor. Porque si no lo tienen, mis amados, esto puede dar pie, como dije, a varias malas interpretaciones, ¿no? Por supuesto, hay a veces estas malas interpretaciones con respecto a que el pastor tiene que buscar todo el momento a la iglesia, y aquí quiero hacer una aclaración. Y lo haré con una ilustración también que me pasó en una iglesia anterior, en el que una hermana se quejaba con uno de los ancianos diciendo es que yo me enfermé y el pastor no me visitó. Y el anciano le dijo, mira hermana, el pastor tiene muchos dones, pero uno que no tiene es el de adivinar los pensamientos. Todavía no tiene esa capacidad de leer la mente. ¿Usted le avisó? No, pues yo no le avisé. Pues ¿cómo podemos saber que usted necesita una visita o que usted necesita una consejería si no dice? En algunas ocasiones, hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros. Bueno, no algunas, en muchas, pero lo que quiero llegar es a esto. Eh, a veces el Señor pone en nuestro corazón el llamarle a una persona y a veces así pasa. Ay, no sé por qué estoy pensando en este hermano, en esta hermana, le voy a llamar. Y a veces sucede que cuando le llamamos, y es en la gran mayoría de veces, está pasando algo en la vida de este hermano. Hermano, le hablé para saludarlo o lo visité porque pues, me preocupa, no sé por qué, hermano, pero pues aquí estoy. Y a veces el hermano, la hermana dice, ay, pastor, es que yo estaba teniendo una dificultad y gracias a Dios que, pues ahora que vino ya puedo platicar con usted, ¿no? Esas son alguna clase de cosas que a veces el Señor hace en la vida. Y sucede, no muy frecuentemente, pero sucede. Por esta razón, amados hermanos, siempre debe haber un acuerdo entre el pastor y la iglesia. ¿Qué es lo que el pastor debe hacer según lo que dice la misma palabra de Dios? Y qué es lo que el pastor sencillamente está fuera de sus funciones. Por ejemplo, hermanos, en algunas ocasiones escuché, no me pasó a mí, pero escuché a un compañero, un consiervo, que dentro de sus funciones estaba el abrir el templo, así como lo escucha. Él tenía que llegar temprano al templo para abrirlo y encenderlo todo. Y él dice, ¿y qué los diáconos no están para eso? Sí, pero pues usted como de todos modos tiene que venir, pues por eso hay que abrir, ¿no? Eso es un malentendido del ministerio y por supuesto, hermanos, esto no es lo ideal. Ahora, hay tres peligros que menciona Gerald Niehaus en su libro, tres peligros, y vamos a analizarlos. El primero, dice, considerar al anciano docente como jefe o director de la iglesia. La autoridad del anciano docente proviene de la administración de la palabra y la iglesia debe obedecer a la palabra expuesta. Paralelamente con esto, el pastor no es el señor de la iglesia. Bien, aquí estamos hablando de una autoridad, digamos, que se sale de los parámetros bíblicos. Y no por hablar mal de otras denominaciones, pero ciertamente en la iglesia presbiteriana se tiene mucho cuidado de esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algunos hermanos que vienen de otras congregaciones y nos cuentan algunas anécdotas que tuvieron en otras iglesias, como por ejemplo que el pastor los insultó directamente. Hay una hermana que me comentó que una vez un pastor así literalmente desde el púlpito insultó a las mujeres y bueno, eso no debe de ser. O que, por ejemplo, hubo un incidente con una persona a la que se le dijo, mire usted, a partir de hoy, no puede venir a lo mejor al templo, no puede venir, le cerramos la puerta, ¿no? O
En algunas ocasiones hay pastores que obligan a la congregación a tomar algunos estudios y esto es muy triste, ¿no? Porque, a ver, hermano, usted tiene que estudiar y le voy a dar este curso y no me puede decir que no. Yo voy a venir todos los jueves y voy a estar con usted y los hermanos, pues así como que, ah, caray, pues sí, lo tengo que obedecer, es el pastor. Hasta cuestiones más serias, hermanos. En algunas congregaciones, en algunas iglesias, por ejemplo, hay una coerción con respecto a la economía. A ver, tú me tienes que reportar cuánto ganas y de lo que ganas tienes que dar tu diezmo, tienes que dar más. O te voy a pasar las facturas, o voy a hacer esto. Hay iglesias que se han llegado a manejar así. Pero el pastor no es el director, el pastor es... Recuerda, hermanos, que hay una paradoja en el oficio del pastor, de hecho. La paradoja es de que aunque tiene autoridad, al mismo tiempo es un siervo, es un servidor y debe ser humilde. Como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, que me encanta este versículo, capítulo 5, versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mire, he escuchado tristemente de muchos testimonios de pastores que a veces tienen esa idea del señorío. Es que si no se hacen las cosas así, entonces no voy a estar presente en esta reunión, ¿no? Vamos a hacer alguna modificación a la escuela dominical, al edificio escuela dominical. Pues la escuela dominical tiene que estar construida de tal manera. Y yo lo quiero así porque yo soy el pastor. No, el Señor no nos ha llamado a eso. O que a lo mejor, a ver, vamos a elegir la directiva de la sociedad femenil. Pues voy a ver si la apruebo y si va con mis metas, está bien. Y si no, lo deshacen. El pastor no está llamado a eso. El pastor, hermanos, es un ministro de la palabra. Y como dije, hay otras cosas que se pueden tomar o que se pueden decidir de forma colegiada con los demás ancianos de la iglesia. Y especialmente, hermanos, también, por supuesto, la cuestión del dinero, el cochino dinero, ¿verdad? El dinero, mis amados, mientras el pastor esté menos involucrado en la toma de decisiones con respecto al dinero, mucho mejor, mucho mejor. Así el pastor se dedica a lo suyo, a su chamba, como dijimos, y los ancianos de la iglesia se van preocupando por estas cosas que, pues también tristemente, pero pues también son parte del funcionamiento de la iglesia. Y hay algo de esto en el siguiente peligro. Dice, dejar que otras actividades ocupen sus energías, tiempos e intereses. A veces las congregaciones exigen a su pastor que se ocupe de todo, incluyendo la predicación y la enseñanza de la palabra. Quieren que el pastor evangelice, visite, vaya a la cárcel, reparta despensas, haga los programas de escuela dominical, elija a los maestros, en fin, muchas cosas que a veces, tristemente, hermanos, no es, no hay tiempo suficiente para que el pastor lo haga todo él solo. La iglesia, por eso, se define como el cuerpo de Cristo y el pastor no tiene que hacerlo todo y desafortunadamente hay iglesias que tienen este concepto, ¿no? De que el pastor, por ejemplo, cuando estaba iniciando el ministerio hace casi 20 años, pues había una congregación que decía que por qué no me ponía a barrer antes del culto, ¿no? Digo, bueno, lo puedo hacer, hermanos, no hay ningún problema, pero antes del culto me gusta repasar un poco mi sermón para que lo prepare, para que lo exponga bien, ¿no? Pero aunque no lo crea, hermanos, hay algunas congregaciones que tienen esta idea de que, bueno, pues ya que le pagamos al pastor, pues que el pastor, a lo mejor vaya por las copias, vaya a comprar lo del café, que el pastor levante las mesas, que el pastor haga esto, que haga el otro. Y mis amados, estamos, cada vez que le anexamos una responsabilidad,
al mismo tiempo estamos haciendo que el pastor tenga menos tiempo para para la preparación de sus sermones. Le estamos dando menos tiempo para la preparación de sus estudios. Que hay cosas que son bonitas en la iglesia, sin duda, sin duda. Que hay cosas necesarias en la iglesia, por supuesto. Pero para ello, mis amados, la iglesia tiene que hacerse a la idea de que es un cuerpo. Y el cuerpo, en el que cada miembro funciona o debe asumir su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y dividirse la tarea de muchas obligaciones del mismo cuerpo. Hemos dicho que, ya hemos mencionado, por ejemplo, coros, disposiciones de dinero. Por ejemplo, hay algunos pastores que de repente les he hablado a algunos hermanos y hermano, ¿cómo está usted? Ah, perdóname, es que estoy pagando el teléfono de la iglesia. Digo, ah, caray, pues no sé, digo, creo que pudiera haber alguien más que pudiera pagar el teléfono. Digo, si lo puede hacer uno, lo hace con gusto. Y de hecho yo tengo a veces ese error, ¿no? De decir, hermanos, no me cuesta nada, si voy a pagar mi teléfono, puedo pagar el de la iglesia. Pero hay ocasiones, hermanos, en las que sinceramente ya esto es como algo que casi, casi raya en la obligación del pastor y no es obligación del pastor. No es obligación buscar cotizaciones de pizarrones para la escuela dominical o muñecos guiñol para la escuela bíblica de vacaciones. Esto corresponde a a otra, a otra área. Y finalmente, una de los peligros, menciona Gerald Niehaus, es actuar como si la iglesia perteneciera al pastor, como si éste fuera su dueño, o que el pastor maneje absolutamente todo y que nada proceda sin su autorización. Es más o menos lo que hablábamos acerca de el señorío de la iglesia por parte del pastor, pero también esto puede suceder a la inversa. A la inversa es lo siguiente, que uno dependa tanto del pastor que no pueda hacer ningún movimiento. Y esto también no es deseable. Por ejemplo, lo que siempre comparto en todas las consejerías que Dios me ha permitido dar es la meta de esta consejería, hermana, hermano, la meta de esta consejería es que usted pueda caminar con el Señor libremente solamente con su palabra. En otras palabras o en otra forma de decir es, no busque el pastor constantemente para cualquier decisión que tenga que tomar, porque hay gente que a veces llega a depender tanto del pastor que a veces no quieren tomar algunas decisiones, no sé si por temor, no sé si por falta de madurez o desarrollo, pero abruman al pastor y no permiten que usted madure o que la persona madure. Por ejemplo, hay algunos hermanos que dicen, pastor, fíjese que no sé si tengo que comprarme un coche nuevo o no, por ejemplo. Y uno tiene que responder, bueno, hermano, lo necesita primeramente, es necesario para usted. ¿Qué le dice el Señor respecto a esto? O simplemente es un lujo que usted se quiere dar, que posiblemente también pues, no tenga nada de malo en sí mismo, pero bueno, también tiene que checar, se va a endeudar, va a limitar el gasto hacia su familia, va a verse disminuido su esposa, sus hijos, en todo lo que es obligación de usted proveer. Pero esta decisión creo que puede usted tomarla, no necesita buscar tanto al pastor, no necesita hacerlo. Y del mismo modo, hermanos, hay muchas cosas en la iglesia que pueden salir avantes sin que el pastor tome una decisión así, digamos, la voz cantante, ¿no? Por ejemplo, y yo aprecio que lo hagan, realmente lo aprecio, pero a veces me llegan a preguntar, pastor, ¿de qué color pintamos el salón de escuela dominical? Ay, hermanito, pues tú decídelo, porque si a mí me libras de esta responsabilidad, para mí mejor. Una, porque yo soy demasiado aprensivo, por ejemplo. Si me llegan a preguntar algo como esto, a veces tiendo a preocuparme. Tengo a decir, ay, ¿qué color sería el mejor? Y ya no puedo evitarlo. Hermanos, por esta razón tenemos que asumir que el pastor solamente es un servidor del Señor, pero que también merece su dignidad, merece el respeto, merece esta obediencia hacia la palabra que él está exponiendo
Y hermanos, aunque el texto o el libro de Gerald Najos no menciona nada con respecto a las obligaciones de la iglesia hacia el pastor, lo único que creo yo vale la pena resaltar aquí es la oración. Ore mucho por su pastor, ore mucho por el hombre que Dios ha puesto en su iglesia para pastorear, para enseñar, para exhortar en algunas ocasiones, para consolar. Ore mucho por ese varón, por ese hombre, porque pues también, hermanos, el pastor tiene muchas tentaciones que el diablo está poniendo en su cabeza, tiene muchas cosas que pensar en algunas ocasiones. Y hermanos, pues no estamos exentos de errores, no estamos exentos de pecado también, no lo estamos. Todo hombre santo tiene un pecado. Y bueno, hermanos, tenemos que ser sinceros ante el Señor, que no somos superhombres. Y el mismo Pablo, por ejemplo, reconocía este aguijón en la carne que no lo dejaba, pero en la debilidad, dice la Biblia, se perfecciona el poder de Dios. Y una de las cosas con las que se manifiesta el poder de Dios también, por supuesto, es la oración de la iglesia. Por eso, hermanos, oren por su pastor. En el caso de que usted no tenga un pastor, ore por ese varón que en algún momento va a llegar a su iglesia, a su congregación, y que el Señor les guíe para la elección del hombre más idóneo. Vamos a orar.